Tiempos, hablar, cuando digo de mis tiempos me refiero cuando yo estudiaba en estos locales, no se podía pronunciar la palabra de que me gustaba la ilustración, porque la ilustración les parecía una cosa aplicada, no se manejaba ni la palabra arte, era como una cosa residual, ¿verdad?, que hacía esto quien no pintaba, ¿verdad? Y esto, bueno, afortunadamente esto ha ido evolucionando y la prueba es, bueno, esta exposición es buena prueba de que... Claro. Pero ha costado mucho llegar a esto. Y sigue costando, Sigue costando. Sigue costando. Bienvenidos a la Piscina Comics. Hemos viajado a Valencia para encontrarnos con un mito de la ilustración española, Miguel Calatayud. 3 veces Premio Nacional de Ilustración, referente en el mundo del dibujo y la literatura, historietista inclasificable, precursor de la explosión del cómic valenciano de los 80 y su línea clara. Acudimos juntos a visitar su exposición Transit Illustrat, un recorrido por algunos de sus mejores trabajos de los últimos 20 años, para dialogar sobre su concepción del dibujo elegante, complejo, su defensa de la modernidad, la coreografía de la línea y el placer del color. Un privilegio poder compartir con vosotros esta auténtica celebración del arte del dibujo. Gracias por visitar la Piscina Comics. Esperamos vuestros comentarios y no olvidéis suscribiros para seguir apoyando nuestro canal. Vamos con Miguel Calatayud y su viaje por la ilustración compleja. Claro, esto es una cosa, desde el punto de vista de la ilustración, pues esto presenta... ¿qué diría yo? Un efecto un poco escénico, ¿verdad? Totalmente. Es un espacio muy aprovechado. Es muy espectacular. Es idea también del director del Centre, José Luis Pérez Pont, que efectivamente no quería lo que tú has apuntado, un dibujo enmarcado detrás de otro. El título... Tránsito, ¿te refieres a Tránsito Ilustrado? Lo que hay aquí son últimas producciones que se han reeditado, libros que se han reeditado y libros desconocidos para el público. Esto que estamos viendo ahora nadie lo conocía, ¿sabes? Por ejemplo, este trabajo que tenemos aquí en la derecha, este trabajo es un encargo de la Fundación Wellington. El trabajo está dirigido a ilustraciones de un libro titulado La Guardia Real en su historia. Y son distintas etapas que afectan a los escenarios, al vestuario, a lo largo del tiempo. Yo, desde mi, llamémosle, estilo, dirigido a los libros que vengo haciendo, planteo a la Guardia Real una cierta complicación. Es decir, mi estilo es el adecuado para este trabajo, porque a la hora de definir uniformes, armas, además muy documentadas sobre la época, de entrada yo ya renuncio al realismo. Si represento armas, las represento a través de mi concepto de ilustración. Tú tienes un estilo muy personal y muy característico. Esa línea fina, toda igual para construir tus dibujos, esa manera que tienes de modular con pequeñas sombras las formas para ir separándolos. Es un trabajo que resalta sobre todo lo que es el carácter plano del dibujo. Sin duda. Trabajamos sobre plano en 2 dimensiones y todo lo que no sea eso es trastornar. La realidad funciona por un lado y lo nuestro tiene que funcionar de acuerdo con nuestro concepto de lo que estamos haciendo. Bueno, es un concepto mío. Respeto perfectamente a gente que no opine así. Lo mío, las 2 dimensiones se impone. Siempre juego a planos distintos, a profundidad, ¿verdad? Y a todo eso, por otra parte, lo que tú apuntas de la línea, que es una línea muy fina siempre. Sí. Para mí la línea es fundamental, porque es la que determina la forma y nunca renuncio a ella. Es decir, las líneas realmente no existen. En el dibujo de una mano no hay una línea que recorte la mano, ¿verdad? Es invención pura. Entonces, ante un trabajo para adultos,
yo expuse lo que había y prácticamente fue aceptado, porque me decían, no, preferimos esto que tiene mucho de ilustración contemporánea al oscurantismo de lo que es la historia del siglo XIX y la representación Indudablemente hay documentación, no hay que olvidarlo, en este trabajo concreto que requiere de... Es decir, yo invento, pero invento sobre documentación que se me ha proporcionado o que yo busco. Y además, el paisaje lo hago formar parte de... No me limito a representar, ¿verdad?, a la Guardia Real en su momento, sino que añado ambientación para entenderlo. Hay dos cosas en tu trabajo. Por un lado está la decisión, que es una decisión muy consciente, de mantener el mismo grosor de la línea. ¿No te interesa utilizar el pincel para sacarle grosores? Sí, porque ahí ya jugamos. Hay una fase de trabajo en la que la línea se convierte en modulación de volúmenes, sombras, ¿verdad? Claro. Buscando un efecto como si no tuviera que intervenir el color, aquello quedara ya un poco resuelto en el sentido de claros, oscuros, volúmenes, etc. En realidad, como a mí el volumen no me interesa demasiado, la línea fina me iba muy bien porque no engaña nada, es decir, la línea fina no hay truco, es decir, parto de aquí, llego allí, pues esto puede ser una recta, puede ser una curva, puede ser... Pero no hay elementos determinados que ni me engañan a mí ni engañan a nadie. Y luego además hay una satisfacción personal en el sentido de que con la línea fina trabajo y me gusta, como resulta. Evidentemente, si estoy pensando en trabajo en color, la línea fina va determinando elementos, asuntos que yo sé cómo van a funcionar luego, es decir, hay una previsión. ¿Tú estás pensando en color? ¿Tienes sí, el papel en blanco y vas a empezar a componer? ¿Ya estás pensando también? Si el trabajo es en color, esto está previsto desde un principio, incluso pueden haber unos bocetos, como luego veremos por ahí. Si no hay color, realmente también tengo que tener una previsión, la línea sigue siendo la misma, pero tengo que motivar algo que nos permita separar planos. Esto a veces lo soluciono con tramas de negro, ¿verdad?, con grises. En algún momento lo que hago también es, no trabajo en color, pero hay un entintado que funciona como color, aunque sea negro. Luego veréis algún trabajo así. Cuando me estabas comentando lo de la línea, me ha venido la imagen de la costurera, ¿no?, del que está cosiendo, porque tiene la línea como un hilo. ¿Por qué no? Un hilo que va uniendo todo, pero es el mismo hilo que va uniendo y va construyendo todo. Y veo mucho de las vanguardias históricas, veo mucho trabajo del cubismo, de esa influencia a la hora de resolver formas escapan a la... Es un lenguaje propio, es una forma de inventar imágenes, ¿verdad?, que tienen que ver con la realidad siempre porque reconoces cosas, pero es un mundo propio. Yo siempre digo que aspiraba a resolver imágenes en donde todos los elementos participan de la misma, llamémosle, deformación, jugando en todos los aspectos, no solo en las figuras, sino en el paisaje, en los elementos, en las piezas. Hay muchas influencias. Por ejemplo, mira aquí que esto está basado en grabados franceses del siglo XIX que representaban, porque realmente se combatía así, se enfrentaban dos filas, ¿verdad?, y se disparaban unos a otros. Pero esto está tratado con una perspectiva casi geométrica, ¿verdad?, que eso participa del sentido que tenían esos grabados. No solo eso, sino también recordarás aquellas páginas de recortables de soldaditos,
esa imagen de ahí al lado participa un poco. Ahí no hay movimiento, ¿eh? Sí, ¿qué representa esta? Esto es el final de la guerra carlista en el maestrazgo, ¿eh? Pero la influencia aquí está en los recortables de soldaditos, no hay movimiento. Está representada la Guardia Real como si fuera una imagen repetida de uno de los soldados multiplicado, ¿no? El fondo es real, ¿no? El fondo es real dentro de lo que cabe, ¿verdad? Es una interpretación de Morella, que es así, se mantiene así, es una ciudad que no ha trascendido y tal. Por ejemplo, ¿esta tenías claro que ibas a representar lo que era la ciudad? Sí, digamos que lo que entendemos por el punto de creación está en que una vez que está la idea, hay que ver cómo se va a resolver aquello. Entonces, hay un trabajo de estudio de la ciudad por un lado, hay un estudio de soldaditos de estos por otro, ¿eh? E incluso son apuntes sueltos que me parecen, no sé si están por ahí. ¿Tomas muchos bocetos antes de hacer cada ilustración? Esto es imposible de hacer si no... Bueno, a lo mejor alguien es capaz de hacerlo, ¿verdad? Pero yo sé, vamos, yo lo que preciso... Vamos a ver, dentro de que hay una simplificación, fíjate los fusiles, los propios elementos de vestuario, dentro de la documentación son reinventados, ¿eh? Bueno, pues hay estudio de esta posición, de aquella, del militar a caballo, ¿verdad? Del fondo. Aunque creo que aquí el truco de movimiento está en esas ráfagas de humo que parten, es lo que le da carácter de... ¿verdad? Sí. Ese fondo también tan gris, que no sabes muy bien si son nubes o es casi un fondo pétreo, ¿no? Irreal, le da al asunto un tema irreal, no sabemos si es un atardecer. Pero funde muy bien con la parte rocosa del primer plano, ¿no? Hace que todo esté envuelto y las volutas esas maravillosas que son marca de la casa. Sí, sí. No, vamos a ver, hay un truco, a lo mejor esto cinematográficamente no podría ser así, ¿sabes? No hay un término, quiero decir que aquí las cosas están colocadas según convengan. Lo precioso de los dibujos es que puedes hacer ese tipo de trabajos arabescos. Esto es, ¿verdad? Unir los arabescos de las volutas con las lanzas. Exacto. Crear esa... Claro. Esa dicotomía. Yo eso a veces trabajo un poco con collage, es decir, cojo los elementos, recorto, pego para ver el resultado. Claro. Luego el dibujo es un dibujo final, que es tal cual, ¿eh? Sí. Pero a nivel de composición, ¿sabes? Sí. Existe la posibilidad es el verdadero tema creativo. Cojo esto, lo combino con aquello, lo veo, ¿sabes? Sí. Ahí hay una cosa que os puede interesar, que es un poco el arranque de la exposición, que es un dibujo que yo había perdido, no sabía dónde estaba, apareció casualmente. Es mi padre llevándome de paseo por las montañas alicantinas y ahí verás que la línea fina no existe, es todo lo contrario, ¿eh? ¿Cuándo es este dibujo? Este dibujo yo habría terminado Bellas Artes porque eso ya tiene una técnica, como veis, ¿no? Sí. Pero yo podría... Tendrías 20... Recién acabada la carrera. Me apeteció hacer esto porque refleja muy bien el secano alicantino, ¿sabes? Sí. Mi tierra, pero en la parte no de huerta, sino de montaña. Sí. Pero te fijas que ahí la línea fina que decíamos no existe. Ahí eso está hecho con plumilla inglesa, mojando en el tintero, ¿sabes? Y trazando. Bueno, yo me atrevería a contradecirte respecto a la línea fina, porque la línea fina sí que está. Todo está hecho con... Lo que pasa es que estás creando línea con las tramas. Sí, hay un cruce de líneas, sí. Pero veo, por ejemplo, lo que es la construcción son líneas, nunca hay una mancha, nunca hay mancha. Es una construcción de líneas, sí. Me lleva a esos dibujos de las vanguardias históricas
esta preocupación estética la pudisteis llevar al mundo comercial, al mundo de las publicaciones. Interesante. Claro, eso en España era una novedad. Sin duda. Este dibujo, además, me gusta indicar que es de los pocos dibujos que he hecho en la vida sin dibujar antes a lápiz. O sea, está hecho a tinta directa. No me digas. ¿Y está basado en un recuerdo? ¿Está basado en una fotografía? Bueno, ¿Está basado mi en padre me llevaba por los montes aquellos, ¿sabes? Y paseábamos. ¿Y qué dijo tu padre cuando vio el dibujo? No lo vio. Ah, no. Mi padre ya había fallecido. O sea que era un recuerdo... Es un recuerdo que a mí me apeteció. Cogí un papel si además que yo ese dibujo ni recordaba que existía, ¿sabes? Preparando la exposición apareció y dije, bueno, esto va a ser el arranque. Qué bonito, sí. Tiene mucho de... yo estudié, además de pintura, grabado calcográfico. Y tiene mucho de eso, de trabajar con... Claro. Que luego no hice grabado, ya a lo largo de mi vida no lo utilicé. Y luego lo que he puesto de ilustración infantil, que vamos a empezar a verlo ahora. Cuando yo trabajo para infantil hay algo de ingenuidad, para entendernos, ¿eh? Sí. Efectivamente hay algo de vanguardia, indudablemente, de modernidad. Vamos a movernos aquí a ver. Fíjate, aquí son ilustraciones para un libro de García Lorca dirigido a niños y niñas. Hay cierta ingenuidad, ¿verdad? Cierta gracia, pues infantil. Hay quien opina que a García Lorca no se le puede ilustrar. Yo creo que interviene el hecho de que él mismo dibujaba, y claro, él dibujaba de una forma ingenua y tal, pero que uno asocia el poema siempre con el estilo de dibujar de Lorca. Tengo un amigo en el que, bueno, a veces coincido con él y otras veces discutimos, pero él me dice que es que con Lorca no se puede hacer un tipo de ilustración que compita con el poema. No se puede aspirar a competir y nadie quiere competir con el poema. Lo que pasa es que si tenemos un álbum de tanto por tanto y hay que ilustrarlo con 40 ilustraciones, pues hay que hacer 40 ilustraciones. Esto nos serviría para hablar de cualquier trabajo de ilustración de cualquier libro, porque tienes por un lado el texto y por otro lado está tu interpretación personal, que estás creando una imagen sobre ese texto. Le estás dando una forma tuya, claro. La tuya, no la de otro lector. La de cada lector tendrá su forma. Pero luego, lógicamente, es válido que tu forma sea válida tanto para un poema como para una novela. Sin duda, pero... ¿Por qué la poesía tiene más problemas para...? Verás, la poesía es metáfora, ¿eh? Entonces, realmente, lo que se dice... hay que entenderlo como poema, no es una descripción, ni es un texto literario, ¿eh? Es una metáfora. El poeta está interpretando, con su escritura está interpretando. Y tú vas a añadir una interpretación que es otra metáfora, en este caso visual. Y si te das cuenta, ya es metáfora sobre metáfora y empiezan las complicaciones. Por ejemplo, está aquí un poema muy conocido para niños de Lorca, que son Los Cuatro Reyes de la Baraja, que desde mi punto de vista es un reflejo incluso hacia los niños de la personalidad republicana de Lorca. Si tu madre quiere un rey, la baraja tiene 4, rey de oros, rey de espadas, rey de bascos, ¿verdad? Pero fíjate, por ejemplo, aquí hay un recurso visual que refleja muy bien lo que dice Lorca, pero claro, es una complicación, los bueyes rojos, ¿no? Pero es que además, según el poema, ¿verdad?, florecen unas plantas, es alado, ¿verdad? Si te limitas a representar lo que dice el poema, también es mal asunto. Tienes que hacer algo que complemente de alguna manera visual el poema sin caer en él. ¿Y si te separas completamente y si te vas ningún problema. ¿Y si representas algo que no se ve en el poema? Tengo un amigo que opina que la poesía se tendría que representar de forma abstracta, que no hubiera nada visualmente concreto, ¿no? Pero eso, como no va conmigo ni me gusta, pues renuncio. Es un libro de poemas para niños y niñas, es decir,
el hecho de que lleve dibujos, que lleve ilustraciones, yo recuerdo libros solo por las ilustraciones. Y luego ya entro en el texto. De alguna forma, yo que soy un niño más visual, a veces los libros me servían, entraba más por el dibujo y luego de repente encontraba, que es de Lorca, y encontraba el poema más adelante, ¿no? Esto, digamos, es un trabajo complicado. Sí, claro. Y de riesgo, porque el que se atreve a ilustrar a Lorca, pues ya sabe lo que a cualquier poeta, a cualquier poeta, vaya. Pero de todas formas, vamos a ver, si yo no quisiera complicarme la vida, añadiría al poema unos ramos de flores, una nube que pasa y hemos terminado. ¿Entiéndeme? O sea que hay recursos, ¿cómo diría yo?, decorativos. Sí, claro. Como decorando, ¿sabes? Sí, la cosa. Sin entrar, pero a mí aquí me apeteció entrar a saco, ¿sabes? Claro. Bien, ¿el resultado? Pues hay de todo. ¿Qué pasó? Hay quien piensa que el aspecto poético de mi trabajo, que en algunos trabajos salta a la vista, está como muy de acuerdo con los recursos poéticos del autor. Sí. Y entonces hay una confluencia ahí interesante. Claro. Y hay otros que lo rechazan totalmente, que dicen que no puede. Fíjate que estos dibujos que son para el mismo libro, tengo toda una página para ilustrar, ¿sabes? Es decir, que hay que tener en cuenta las características de la edición del libro. Ahí el poeta habla del llanto de la viña. ¿Qué haces? Bueno, pues... Por otra parte, yo creo que son dibujos que traslucen un poco cierta poesía, ¿verdad? Sin necesidad de conocer el poema. La manera en que vas colocando las cabezas y todo va girando alrededor, ¿no? Claro. Y eso, que todo está volando y... Ayer la mariposa que se acerca a la llama... Ah, sí. Que yo le doy un aspecto humano, ¿verdad?, el tema femenino, ¿verdad? Sí, pues, está, mira qué bonito. Que además tu trabajo tiene ya en sí componentes poéticos, porque una de las características es la manera tan delicada que tienes de colorear, de aplicar el color. Hay que llevar mucho cuidado con esto. Claro. Hay que llevar mucho cuidado con esto. Es una gama muy fina. Una gama muy fina general para que todo esté envuelto, ¿no?, en ese mismo color. Hay una cosa muy, muy bonita en tus ilustraciones, es que luego dentro de esa tonalidad luego tienen mucha luz. Ajá. Y lo tuyo tiene luz, siempre hay luz. Pero ordenada, ¿verdad? Muy ordenada, sí. Sí, pero hay mucha luz. Creo que porque la técnica que utilizas... Ya sabes la técnica es que la tinta china es indeleble, sí. La línea fina negra de primero tinta aplicas lo que es la línea todo el en tinta trazado china. De línea es el inicio del dibujo. Y luego tengo la seguridad de que por mucho que trabaje con agua encima, se mantiene bien aquello. Luego, una vez que se seca la tinta, puedes aplicar el color encima sin que se te... Generalmente queda ya resuelto. En algún caso utilizo lápices de colores también para retocar algo, ¿sabes? Acusar algún oscuro, pero solo es en casos especiales. Por poner un ejemplo, esta de la mariposa. Cuando empiezas a aplicar el color, empiezas trabajando más o menos todo por en general, sí, o empiezas por las zonas oscuras. Lo llevo todo al mismo tiempo. Tú lo llevas todo empezando coloreando por ahí y por allá. Entonces, en algún caso hago reservas que me permiten recortar, ¿sabes? Por otro lado, funciona mucho el secador también, seco el agua por donde me conviene. Los llamados trucos de trabajo tendrías que verme, ¿verdad? También con... Si de repente la mancha esta no te gusta, ¿qué pasa? Puedo aplicar de nuevo, sí. De hecho... ¿No empiezas el dibujo de nuevo? No, vamos a ver, la línea se mantiene siempre. Si el resultado no me gustara, que no ha ocurrido nunca, lo pondría debajo del grifo, se lavaría todo, quedaría algo que podría servir también. Bueno.
No, aquí funciona mucho el orden de humedad del papel, ¿sabes? Sí. Humedezco por detrás para mantener. O sea, si estoy trabajando por delante y veo que la cosa se chunga porque se va secando muy rápido, humedezco por detrás el papel y puedo continuar. El comisario Felipe Hernández Cava dice que en mi trabajo siempre se nota algo de acción, como que están pasando cosas, como que podían ser viñetas de cómic también, como que algo ha ocurrido antes, algo va a ocurrir después. Hay una acción. Una cosa Hay siempre una constante en escena. todo esto que hago es cierto surrealismo, ¿verdad? Sí, claro. Hay bastante, en unos más que en otros, ¿verdad? Pero hay algo. Veréis que la luz está muy graduada, para no molestar al papel. Ya, sí, El eso es lo papel le que... metes un foco y se hace picadillo. Los colores desaparecen, ¿verdad? Llegarían a desaparecer. Sí. Ah, estos son los bocetos. Ah, mira el que estábamos comentando antes. Pero mira qué interesante, o sea, el boceto lo haces con lápiz, con lápices de colores. Es el lápiz grafito, el dibujo, e insistiendo con lápices de colores, por tener una idea. Los bocetos es que pueden empezar con un papelote que casi tiro luego, que otros que van quedando, voy inventando, ¿sabes? Lo que sirve va adelante y lo que no se tira. Qué interesante, porque por ejemplo, utilizas muchos azules y verdes y en el resultado final no están. En el que hemos visto antes, has decidido irte a por el naranja y el azul. Sí. El azul solo dejarlo para las cometas o lo que hay detrás, las flores o las estrellas que hay detrás. O sea que tus bocetos sirven también para decir, por aquí no, voy a hacerlo de otra manera. A veces el boceto es una línea simplemente, ¿sabes? Y otra, pues ves que insisto con oscuros. Me encanta ver los bocetos, donde ves al artista pensando. Yo siempre lo digo, la auténtica creación está aquí. Sí. Porque cuando esto está resuelto pasamos aquello alegremente, ¿sabes? Estamos haciendo como un pequeño itinerario. Esto es todo un libro que hemos expuesto el libro completo y es al pie de la letra. Sí. Las letras figuran como un elemento más del dibujo. Entiendo. Si te fijas, son dobles páginas. El plegadito estaría por ahí en medio. Entiendo, sí. La función que tiene es, primero, demostrar que las letras son dibujo también. Tienen un significado, pero las formas serían una forma más del dibujo. Por ejemplo, ahí, la letra L. La letra L es un respaldo y un asiento donde el Señor, la figura, se sienta. Me dicen, mejor la H, que es perfecta. La H, si te fijas, es respaldo, patas, asiento y tal. Pero yo les digo que la H minúscula no nos sirve, porque estamos trabajando con mayúsculas. Todos son mayúsculas. Entonces, si utilizamos mayúsculas, la H no nos sirve la L. Siempre y cuando el Señor que se sienta mire a la derecha. Si mira a la izquierda, la H mayúscula no sirve. No le podemos dar la vuelta al dibujo. Vale. ¿Dónde está la H? H mayúscula, A la H mayúscula... Tiene que ser mayúscula. Ah, bien. La has visto ahí, ¿no? Sí, está muy bien, claro. Aquí tenemos al forzudo, levantando la H. Claro, esta es muy fácil, lo ves, porque, claro, ahí no hay ningún problema. Aquí, por ejemplo, te puedo contar una anécdota. Una niña ve el dibujo, ¿no? Y me dice, ahí, Miguel, yo he utilizado la forma de la copa de helado, ¿lo ves? Para representar la Y. Y una niña me dice, yo de ti hubiera hecho un tirachinas, que si te fijas sería perfecto, ¿no? Es cierto. La que me costó más es esa, la G. ¿Qué haces con la G? ¿Qué haces con Una la G a que no se parece se a nada. parece la G.
Y entonces se me ocurrió un monstruito, como la G tiene una especie de boca, ¿no? Tiene un poco de boca, hice un monstruito y lo situé ahí. Hay una muy curiosa también que te quiero enseñar. Me gusta la ñ. Mira, la W la enseño a los chicos y les digo, daros cuenta, es un pájaro que está en la playa picoteando, ¿eh? Claro. Pero si cierra el pico ya no es W. ¿Eh? Se tiene que quedar así siempre. No, es curioso. Me encanta la ñ esta. La ñ es con estupenda. el humo. ¿no? Con el humo. Mira esta también que es muy curiosa. Es que no solo la forma tiene dibujo, sino los huecos, los espacios que hay entre las formas tienen dibujo también. Sí. Dos narices enfrentadas dan como lugar a la N. ¡Wow! Y además tiene de bueno que si le das la vuelta al dibujo es Z. Sí. Sí, te serviría sí. para la N y para la Z. Y la E me encanta. Esto fue... Hombre, la D es el arco, claro. Es un arco. Es San Sebastián. Es la... Claro. San El Sebastián martirio. aseteado. El martirio de San Sebastián. Y la M es un sombrero. Un sombrero. Muy kafkiano este que ha salido, ¿no? Bueno, Con el- has parece- empleado la misma palabra que un amigo mío dijo exactamente lo que tú acabas de decir. Sí, porque, bueno, nos recuerda el proceso de Kafka, ¿verdad? Yo diría la arquitectura, el personaje. Hay algo ahí como muy triste y opresivo en todas estas ventanas. Es curioso, ¿eh? ¿Verdad? Es curioso que un dibujo que no tenga texto provoque, ¿verdad? Mira la ampliación arriba que queda muy impresionante, ¿verdad? Ah, claro, sí es esta. Justo la que estábamos comentando. Queda muy Uf, interesante. claro, sí que es cierto. Entonces fíjate que estamos hablando Muy de... bonito, sí. Hablando de libros para niños, pero fíjate que nos salimos del contexto, ¿verdad? Claro. Hay algo más. Claro. Yo bueno. es que además creo que... Es que es una cosa que... Libros para niños, chicos, están previstos para que lo vea un adulto y no se le caiga la cara de vergüenza, ¿verdad? Una cosa que se nos olvida es que los libros para niños los dibujan adultos, con lo cual son adultos. Y los compran adultos también. Sí, es verdad. O sea, el circuito y el profesor que luego les da es adulto también. Claro. No, yo creo que aquí hay que tener un sentido serio del trabajo que se está haciendo. Es decir, puede tener sentido del humor, puede tener calidad, pero la actitud hacia el trabajo tiene que ser. Mira, por ejemplo, esto que no tiene color. Ah, ven qué interesante. El hombre que hablaba por los codos y otros cuentos imposibles. Texto de Alonso Palacios. Bien, lo ha resuelto todo con grises. Son frases hechas que el autor de cada frase crea la invención de una historia. Ajá. Y el dibujo, pues realmente, por ejemplo, la frase hecha, tienes la cabeza llena de corcho. Sí. ¿Te acuerdas de alguna otra? El hombre cuya hija era la niña de sus ojos. Ha habido que hacer un andamio. Pero La niña de sus ojos. El hombre que siempre pagaba el pato. Hay uno muy... Se le ve cansado de pagar, además. Mira, este es curioso. Este es la mujer que tenía muy mal genio. Este es curioso. Es invención. Qué bueno. Es Sí. invención. ¿Este cuál es? ¿Te acuerdas? Este era el hombre, diría yo, que esto era algo así como el hombre que se casó con lo opuesto. Tiene su trajecito, ¿verdad?
¿Este trabajo te lo pasaste bien? Bueno, todos Bueno, te los pasas bien. Es divertido. Pero digo, hay algo muy divertido pero es aquí de buscar. la línea fina que seguimos comentando de ella Sí, sigue estando presente, evidentemente. Claro. Pero el color está sustituido por una gama de grises Claro. que están trabajados con acuarelas. Si te fijas, podrían ser colores perfectamente. Sí. Pero bueno, hay grises, hay términos, ¿verdad? Bueno, a mí me encanta. La mujer que era todo ojos. A mí, El hombre que dormía como un tronco. Este trabajo lo que representó es un cierto disfrute de cómo convertir la frase de la misma forma que el autor del texto se divirtió, ¿verdad? sí, Pues hay un punto de diversión, pero siempre manteniendo la seriedad, sin caer en la vulgaridad y sin caer en... sí. Bueno, porque tu dibujo, siendo juguetón, es y un poco ingrávido, ¿no? Porque la línea esa fina hace que siempre tus figuras parece que esté un poco flotando en el papel. Pero Aquel de los más difíciles. el de arriba, Sí, el el de la X de esa. la X. El hombre que estaba sordo como una tapia. ¿Cómo dibujas eso? Hay que poner la tapia un poco humanizada, ¿verdad? Y señalar el hoyo. Claro, eso es difícil, sí. ¿Tuviste que hacer muy bocetos? Sí, los tienes ahí, ¿no? Parece que... Sí, pero no creas, no, los más difíciles quizás sí. Mira, Cuando trabajas en el negro, lo trabajas como el color, o sea, al fin y al cabo sí, estás usando el blanco sin y los duda, grises. ahí habrían cálidos en lo que es el fuego, ¿verdad? Y azules. El primero es el más surrealista de todos, que cuesta un poco de entender. La historia sería el hombre al que todos daban la espalda. ¡Oh! ¡Wow! Y le están dando la Le espalda. están, Claro. claro, le están dando Bueno, la espalda realmente, como si se la exactamente. hubieran quitado. Esa... bueno, nos lleva a los juegos surrealistas de los años 30, que total. hacían ese tipo de juegos, los cadáveres exquisitos, esto, ¿no? Que son hallazgos, Claro, buscar llevar al absurdo a la realidad, ¿no? Totalmente. Bueno, es... El hombre con mala sombra. Sí. ¿Y este del codo? Perdón. Que hablas por los codos. Es que es ese cuento da título al libro, El hombre que hablaba por los Ah, claro, eso es. que el dibujo de portada es el que ves ahí ampliado. Sí. Ah, claro, sí. Curioso, ¿verdad? Sí, está muy Pero bien. hace falta un editor también que diga, bueno, pero esto es para niños, para adultos, y decimos siempre, pero si es que lo que hacemos es para todos, ¿no? Exactamente, eso es Y que... esto a lo mejor lo dejas en manos de un niño y no entiende nada. Hay que ver el libro con él, ¿verdad? Es participación. Sí, Fíjate, hemos pasado de un tema surrealista a otro. sí, Aquí el autor es Miquel Obiols, que es un tipo muy respetado en literatura, entre comillas, infantil juvenil. sí, Entonces, esto fue un libro de los años 70 que tuvo tanto éxito que se ha reeditado actualmente. Y en la reedición he intervenido yo. En aquel libro gustó mucho a los niños, pero los dibujos no acababan de... Bueno, lo ha reeditado Calandra con dibujos míos. Y se titula Ay, Filomena, Filomena. Pero- Miquel Obiols inventa una niña que es esta, ahí, que se llama Filomena. Y Filomena no está de acuerdo el por qué el nombre de las cosas. Es decir, ¿quién decidió que un martillo se llamara martillo? Pero fíjate que poner en cuestión eso es el diccionario ya. bien, Ves que ahí está ella dándole vueltas a la cabeza y tal, tiene problemas
porque le llama al papá, le llama libro, y a la mamá la llama carpeta, y a un amiguito le llama lápiz, y empieza a poner nombres distintos que al manejarlos en el colegio, los alumnos, los compañeros se contagian y empiezan a desarrollar un diccionario que no entiende nadie. Fantástica. Es una idea arriesgada. ¿Quién edita eso? Pues mira, se editó en su momento, tuvo éxito y lo hemos vuelto a editar. Lo que pasa es que el libro es Hay Filomena y otros cuentos. Me sorprende que me digas que es una idea arriesgada. Me la cuentas, me parece una idea fantástica. Es una idea original, graciosa, interesante, que da para poder crear... 20 años ausencia de las librerías. Hay otros cuentos, ¿eh? En un cuento participa el mundo, el planeta Tierra, descontento de todo lo que está ocurriendo, ¿sabes? Un cuento con caramelos humanizados, no sé si los ves ahí, ¿eh? Una mesa, por ejemplo, o sea, un cuento que el protagonista es una mesa. Wow. Difícil, ¿no? Muy difícil, sí. Entonces yo, para humanizarla, verás que una de las patas de la mesa hay ahí el rostro de una chica, ¿la ves ahí? Pegada de la pata de la silla hay un rostro, porque claro, la silla habla, ¿sabes? Ahí está, efectivamente. Ahí está mirando en el espejo. Está mirando, esta de aquí. ahí. Mira, allí está en casa de unos abuelos que la utilizan. Bueno, es decir, la serie de cuentos son todos con el mismo sentido surrealista, ¿no? Un país donde hay unos peces gordos que son como globos. Es dejar la imaginación, ¿sabes? La manera de colgar, he notado, por ejemplo, aquí están todos colocados de una manera muy geométrica, muy apretada, ¿no? Y estas, por ejemplo, están colocados... Yo diría que ahí, al dominar el blanco, sí. El diseño expositivo no es mío, ¿sabes? Bien. Es de, ¿cómo se llama este hombre? Fernando Ortuño. Sí. Y lo ha hecho muy bien desde mi punto de vista. Ahí, al ser todos blancos, él ha presentado ese trabajo como si fuera un solo dibujo. Sí, ¿no? sí. Es un montaje global de todo el dibujo. Y este, sin embargo, como y este, son en varios... cambio, como son cuentos distintos... Sí, están separados. Pero está todo en función, ¿cómo diría yo?, de efecto visual, ¿sabes? Que haya variedad. Y aquí hay una proyección de... Aquello es que no nos cabía ya, ¿sabes? Son estos dibujos que te dije, que son caprichosos, que te apetece una señora en un grupo de música popular, ¿verdad? Pues te lo dibujas porque te apetece hacerlo, sin más, ¿no? Porque si no te lo van a encargar, porque te apetece dibujar. Entiéndeme, tampoco es que me apetezca estás tranquilo, sin nada que hacer de momento, y dices, hombre, voy a hacer una tontería, ¿no? Aquello, por ejemplo, son los toros de Denia, que les llaman bous a la mar. Sí. La fiesta consiste en tirar el toro al agua y luego sacarlo. Dios. Los tiran al mar, una burrada. Las fiestas populares aquí Una burrada que esperemos que desaparezca. Sí, sí. Miguel, ¿dibujas todos los días? ¿Dibujas cuando tienes encargo? Cuando no hago cosas de estas, que a lo mejor empiezo algo y lo tiro. Sí. Yo tiro mucho papel, cuando no hay nada. Pero o sea, que veces... tiras tus dibujos. O sea, que si vamos a buscar la basura en tu casa, podemos encontrar... Están rotos a conciencia. No, pero lo que te quiero decir es que un dibujo... Mira, por ejemplo, aquel que está hecho como aquel que vimos Sí, el primero. de la entrada, ¿verdad? Sí. O aquel que está con línea muy insistida, ¿no? Alguno termina siendo a color, porque me apetece ver qué pasa con el color. Pero estos son folios, simplemente folios tratados de manera distinta. Mira este, por ejemplo, del coche, de la reparación del coche, que tiene su complicación de paisaje y de color.
podría ser una ilustración acabada, ¿verdad? ¿Y qué haces luego? ¿Los guardas en carpetas? Pues a esto le hemos llamado asuntos internos. Y llevo idea, si es que lo consigo, de hacer una edición pues que tendría como mínimo 200 páginas para entendernos, porque aquí meter 4 bocetos de estos no tendría sentido. Sería meter todo. Lo ideal sería que fuera un cuaderno de dibujos, el cuaderno, ¿verdad?, de principio a fin. Sí, Pero claro. yo no he podido dibujar en un cuaderno nunca en mi vida, porque hago algo, si no me gusta, ¿Te gusta tirarlo? lo arranco, romperlo, ¿verdad? Y me va mejor los folios sueltos, ¿verdad? Sí, yo también soy muy de folios, es cierto, es verdad. Es que te da la libertad. No había pensado en eso, que hay de los de cuaderno y de los de Exacto. folio. El cuaderno de alguna manera te obliga, ¿verdad?, a mantener, A mantener un nivel, ¿no? Y yo no he podido. Me compro cuadernos estupendos que acabo regalando. Esta cosa que en una feria ver unos cuadernos Sí, estupendos precioso. hechos en Inglaterra. Y entonces siempre un amigo, una amiga se lo regalo. Y a mí me va mucho más esto, que al ser folios a veces acaban siendo una patata frita, porque todo se arruga normalmente. Claro. Pero sí. tengo sistema para que queden perfectamente planchadas. Que si me preguntas cómo te lo digo, pero ¿Nos sí, lo vas, sí, te iba a decir, ¿nos vas a contar el secreto? pues imagínate el folio que no tiene textura, que no tiene cuerpo. En cuanto le pongas un poco de agua, Bueno, pues le doy la vuelta, lo humedezco con cierta precaución, hay que saberlo hacer, ¿eh? Un pincel ancho con muy poca agua, lo humedezco por detrás. Cuando veo que está perfectamente humedecido, le doy la vuelta para que por delante no se haya, que no haya traspasado el agua. Entonces lo pongo entre 2 hojas de secante con mucho peso encima. Y al día siguiente está perfecto. perfecto. Bien, pues eso está muy bien. Una- Y dar un poquito de clases de cocina. Bueno, si lo me intentas encanta. por primera vez, No me sale. te aconsejo que lo hagas con algo inservible, ¿no? Que hagas una prueba y tal, porque el humedecido de atrás es Sí, complicado. Lleva. Si el papel tiene un poco de grosor ya no es tan complicado, ¿eh? Tampoco arruga tanto, ¿no? No, es complicado, siempre es complicado. El agua es traicionera. Mira, aquí ahora, ¿Cómo funciona aquí ahora volvemos a los adultos. Sí. Porque la Fundación Wellington realmente yo tuve 3 encargos. El primero fue este, sobre un libro de Josep Pla. El comisario le llamó a este grupo desplazamientos, ¿ves? Y estos son todas las ilustraciones que van en el libro. La Fundación Wellington le interesaba porque ellos son los dueños de la línea de autobuses Autorres, que eran los autobuses precisamente Valencia-Madrid y algunos más. Los que he cogido conozco. yo, sí, los autores muchas veces. Sí, ¿no? Pues entonces les interesaba ilustrar el libro como regalo. Es un libro gordo, es sacarle partido a las anécdotas, que tampoco es que sea anecdótico, pero él juega a sensaciones, ¿no? Desde el señor que coge caracoles a los señores que se van a tomar unos licores a una botillería que hay en Palafrugell, que existe, ¿eh? El propio autobús, la comida, la ensalada, el paisaje del Ampurdán. Ah, este paisaje tiene aromas a Miró. La costa ampurdanesa. Tiene aromas a Me Miró. alegro, me alegro que pilles cosas. Totalmente, sí, es esa... Sigue ¿Estos siendo. son originales? Estos son reproducciones. Ah, estos son reproducciones, vale. Es que claro, Porque estaba viendo el... Este material es que no hemos conseguido los originales porque en la Fundación Wellington nos dicen que nadie de la Fundación sabe dónde están. ¿Y tú no te quedas con los originales? Yo me quedo siempre con los originales. ¿Y qué pasó aquí? Pero cuando pedí estos originales me dijeron lo mismo, nadie sabe dónde están. Ah, ¿los habías vendido? ¿Se los vendiste a ellos? No. El caso es que me dijeron, puedes hablar con un abogado porque esto es inusual.
Pero si están como participaba la Guardia Real y participaba estos de Julio Camba también, Ya. ¿yo qué hago? Me lo pagaron muy bien, ¿eh? Este es el trabajo mejor pagado que he tenido en mi vida porque no era un esquema editorial, era la Fundación Wellington, que además tienen pasta y tal, ¿no? Sí. Pues, Hombre, ¿qué hago? Cojo pero un abogado, es pero es que por un abogado que yo coja, ellos van a coger a 10. Es una barbaridad que hayan Estaba perdido. Perdido todos estos originales. Una de las cosas que siempre me llama la atención de tu trabajo y también lo que has hecho en el cómic es que te gusta llenar el espacio. De esquina a esquina, que es una cosa que me lleva de nuevo otra vez un poco al cubismo. Todo es una especie de... No, está ¿cómo explicarlo? acertada. No iba a decir magma porque no es tampoco... Tu observación está acertada. Pero esa manera en la que el espacio se dobla y redobla en múltiples planos, entero, de arriba abajo. Cuando uno piensa en dibujo, piensa en fondo-forma, ¿no? Piensa, voy a dibujar a un personaje separado del fondo. Lo tuyo es como todos los planos, de alguna manera, están juntos. Y eso es lo que hace que sea fascinante ver los dibujos porque tienes que descifrarlos, en cierta forma. Necesitas un trabajo de recorrer por ellos. O sea, creo que enseguida ves, o sea, tienes esa doble dimensión. Las ves enseguida lo que es, pero luego hay un trabajo que vamos ahora a entrar ahí. Vamos a viajar por el dibujo de Miguel Calatayud. Muy bien visto. De hecho, el comisario Felipe Hernández Cava le denominaba a esto la ilustración compleja. Y cuando yo hablaba con él de este asunto, porque es exactamente lo que tú estás diciendo, pero primero, a veces hay un condicionante. Quiero decir, en Pla, es que Pla es esto, Pla habla de la fonda, de cómo llega el autobús a la fonda, de cómo le limpian los zapatos con betún al señor. Es decir, hay como una complejidad que no es que yo consiga alcanzar esa complejidad, pero me obliga en parte, si hay unas ninfas que están en el bosque de Carrascas y se ven desde el autobús hasta cierto punto, yo trato de aproximarme a ese capítulo, simplificando, claro. El viento del Mistral. El viento del Mistral pide una ilustración casi renacentista, diría yo. Tiene que haber un personaje que sea el viento, ¿verdad? El paisaje, cubre tal. Me dirás también, bueno, es que hay como una serie de manías y es aquel señor, ¿por qué tiene que recoger caracoles volando? No está sentado, no pisa el suelo, ¿verdad? Pero ¿por qué no? Si los términos para mí no tienen... A veces me cuelgan con mucha facilidad ilustraciones al revés. Buscan la posición que les da igual, ¿sabes? Sí. Siempre hay claves que indican por dónde... O sea, que siempre piensan que te has equivocado tú. Ah. Sí. Pero es esto que te digo yo, mi intención desde luego, aparte de la necesidad esta, sí que me gusta que la ilustración no acabe en una sola mirada, incluso en el libro. Pasas páginas, ves la imagen, reparas en el aspecto visual, en la calidad, pero lo que es entender la ilustración, no sé si estás de acuerdo, creo que mi trabajo en parte invita a volver a él. Claro. Claro, porque en una primera visión de esta ilustración... Te quedas con la imagen en general, ¿verdad? Claro, tus ojos van a donde has colocado las luces, claro, el centro donde está el color verde, enseguida vas a la cabeza, pero el gato no lo ves hasta más tarde. No, es decir, es que además el forma parte del fondo de la mesa, ¿verdad? Claro, se mezcla el tema formal de la mesa, el plegado. Incluso yo diría, ves el autobús, pero el individuo que está ahí arriba, a lo mejor un niño es lo primero que ve, pero yo, claro, vas a la forma grande del autobús y no ves al personaje que está ahí arriba. Y es eso... Quizá yo en este trabajo de Pla,
sí que he tratado de que haya un componente, sin ser pintura, que haya una intención pictórica. Bueno, esta mesa yo la veo muy de... Sí, Sí, muy de las vanguardias, totalmente. de la ruptura aquella. No sé si recuerdas a claro, esa mesa... la botella flota, esa el famosa no sé mesa qué. de Miró, ese almuerzo que tiene Bien, durante, por Miró. durante la guerra, ¿verdad? Miró, cosas de Chagall también, Hombre, cosas de verdad. Totalmente, Chagall aquí. Pero sí. es que, digamos, esta es la cultura de la que es decir, yo aprendí más de la historia del arte que no de las clases que tuve aquí. Pero es muy interesante porque ese lenguaje todavía no ha sido asimilado. Yo siempre he pensado que el cubismo todavía la gente no lo entiende, cuando tiene ya más de un siglo. Y mira tu trabajo con las meninas, que lo tengo que revisar, pero sí. Es un cuadro. Tú recuerdas, bueno, yo no sé si tú conociste aquello, pero la antigua instalación de las meninas... Claro, lo cuento en mi película. Era para el espejo, para espejo. que las personas... Que tú mira qué ridículo, ¿no? Sí. Hombre, daba juego y al menos la gente no se quedaba. Era una escenografía. Pero por otra parte, yo qué sé, mirar también el cuadro de Velázquez a través de un espejo era un poco... O sea que... Yo ya te digo, un poco la principal intención que hay en esto era, al salirme del tema infantil juvenil, procurar que tuviera un cierto toque, no por aproximarme a la pintura, ni mucho menos, sino una intención un poco, ¿sabes? Un poco, al ser más adulto todo, porque además las luces son inventadas, como siempre, ¿verdad? Claro, las luces son inventadas. Claro. Allí me atreví a poner a un señor que lleva encima un pollo y el pollo tiene una cabeza con un solo ojo y dos picos, que es el chiste surrealista que pasa desapercibido, no tiene... Esto era un poco la clave de, por eso lo hemos llamado itinerario ilustrado, ese itinerario que va de lo infantil a lo adulto, pero sin romper el estilo. Sí. Porque en todo esto, ¿verdad que hay algo de ingenuidad también? Claro. Pero, a mí me lo parece, de todas formas. Pero bueno, es la ingenuidad que vemos en ese arte, por ejemplo, surrealista, o el propio Miró. Es decir, es esa ingenuidad que es el juego, es la fantasía. Si queremos llamar a fantasía algo ingenuo, pero la fantasía puede ser muy compleja. También veo una cosa en tus ilustraciones, que es esa mezcla de lo muy geométrico, sobre todo esos cortes punzantes, porque utilizas mucho los triángulos, muchos los cortes, ¿no? Que son muy agresivos siempre, pero luego los mezclas con las formas redondeadas, que suelen ser pues, normalmente cabezas, la parte humana, ¿no? Pero mezclas mucho, con los pájaros, siempre hay muchos elementos así, y eso es muy bueno para la construcción de planos, pero a la vez también hace que generes unas falsas perspectivas, porque al meter esas líneas... Fíjate que este trabajo y el de las ninfas quizá, fíjate cómo aquí dominan los blancos, sin tratar de cambiar el registro, aquí han terminado funcionando los blancos. Y creo que la clave está en la decisión de no meterle color al traje del personaje, ¿lo ves? Sí. El personaje participa del mismo blanco, de los fondos, y eso le da una unidad. Claro. Yo me divierto bastante con todo esto. ¿Sí? Claro. Yo me divierto bastante. Sí, ¿no? Porque te iba a preguntar, ¿cómo mantienes la sorpresa después de tantos años? Hombre. ¿Cómo la mantienes? Porque tienes que enfrentarte al papel siempre. En el papel no sabes lo que va a salir, qué es lo que tienes en la cabeza, pero a la vez hay una sorpresa. La mano va no, a veces va sola. Esto el público a veces no lo acaba de entender, pero cuando te encuentras con lo que tú llamas sorpresas, entras en un estado de agitación. Ya no hay quien te pare. Es decir, hasta llegar a la sorpresa es las rayas que decimos que tiramos a la papelera y tal. Hay algo que no se tira porque dices, hombre, esto puede servir, se queda aquí. Pero cuando llega la auténtica sorpresa, que a lo mejor no llega dibujando, sino que por la mañana estás mirando al techo
y aparece la sorpresa. Y entonces eso crea un estado de agitación tal que es diversión, nerviosismo y tal, y ya no puedes parar hasta ver aquello resuelto, ¿no? Y es la fase de creación, digamos, potente, en donde estás, que eso lo bueno es que te pille en buena forma, en buen momento, ¿verdad? Pero efectivamente es así. Tú le has llamado sorpresa y es eso, algo que te encuentras, que no te esperabas, ¿verdad? Esos son los momentos mágicos. Y es la búsqueda, ¿no? La búsqueda. ¿Y lo pasas mal? ¿Hay ratos que lo pasas mal también, aparte del juego, o no? ¿Cuándo lo pasas mal? Bueno, es que Cosas que se atascan. hablamos de sorpresa, pero la sorpresa puede aparecer también jugando, jugando, abocetando por aquí, por allá y tal. Y de pronto hay un detallito que tú has hecho así para tontear y tal, y esto es lo que te ha dado la clave del asunto. Mira el último, este es el tercer trabajo que hice para la Wellington, sobre un libro de Julio Camba sobre cocina. Este, por esto que tú dices de la atención a todos los elementos, ahí reflejo el restaurante que utilizaba Julio Camba, que creo que existe todavía, Casa Ciriaco, famoso por su pollo en pepitoria o gallina en pepitoria. Ese me fui a la esquina de la calle Mayor para hacer ese dibujo. O sea, que utilizaste un referente. Bueno, es que me contaron, él siempre iba a comer a Casa Ciriaco. Y dijiste, pregunté dónde está, calle claro. Mayor, número tal, número, está ahí el número, Sí. el número 84 creo, ¿no? Es una casa que da la sensación... El Chaflán es una esquina, Sí, pero me fui enfrente y me dice... da la sensación de que está debajo del agua, porque todas estas líneas ¿Te parece? ondulantes, da la sensación de que Todo flota, se ha ¿verdad? sumergido, Todo flota un ¿no? poco. Sí. Ah, mira, y aquí tenemos la... Es que estas reproducciones son impresionantes, ¿eh? Ajá. ¡Wow! Este es un trabajo también para mayores y es un encargo de la Diputación de Sevilla para hacer el itinerario de Washington Irving, todo paisaje. Es desde Sevilla, aquello es un patio sevillano, Qué interesante. hasta Granada. Se sale de tu... Sí. Porque sí, son apuntes de paisaje. Mira, tenía apuntes de lugares, otros lugares, apuntes... por ahí creo que hay unos bocetos, no sé si están ahí. ¿Y ¿Están ahí? te fuiste allí a los sitios? ¿O cómo trabajabas esto? No fui especialmente al itinerario. Tenía dibujos de lugares. ¿Ves? Como aquí en los bocetos, además de la línea, hay algo de... ¿Verdad? Está la intención de ese pequeño sombreado, ¿no? Que le da un... Yo lo que destaco es que dentro de lo que es el tratamiento de paisaje, siempre se atiende mucho a la luz del lugar. Sí. Y aquí las luces son inventadas. Si te fijas, incluso no están definidas. Son como, podrían ser decorados de fondo para una acción, ¿no? Es de noche, es al atardecer, es de día. Según las características, hay un nocturno incluso allá. ¿Y esto tampoco hay originales? ¿O... Aquí los vendí. Ah, vale. Los vendí porque me hicieron una oferta que en aquel momento me interesaba y luego además esto, pues al ser una cosa que es un itinerario por Sevilla, ¿qué hago yo con ese? Ya, claro. No tiene posible reedición. Sí. Hombre, como originales sí. Sí, claro. Como paisajes. Aquí es que estaba previsto, lo de asuntos internos estaba previsto para final y salir. Pero nos queda por ver todo. Esto es también cuentos para chicos. Este es el más... Son islas inventadas por Joan Manuel Gisbert. Islas inventadas en donde o la naturaleza o los personajes o lo que hay allí, pues es pura invención de Gisbert.
desde rocas que registran rostros de gente que ha pasado, un cementerio de ballenas, una isla de hielo. El libro se titula Las Islas Fabulosas. Ahí hay un laberinto que conduce, todos los laberintos de la isla conducen a la muerte, ¿eh? Y entonces yo he inventado un laberinto más que es verdad, tiene forma de... Muy borgiano este dibujo. Sí. De nuevo otra posibilidad para inventar. Inventar letras, inventar islas. Este te parecerá interesante, porque esto era un guión que nunca supe si sería un cómic para niños, claro, pero si te fijas, el título es La ballena en la bañera, que el título ya indica la acción. Empieza por aquí y es que el niño descubre, lo sitúo en unas islas, en una especie de isla paraíso que hay, el niño descubre que el mar es de color rojo. Y eso da lugar a una movidita, porque hay que curar a la ballena, conservarla, meterla en una bañera para que se salve de unos tiburones, ¿sabes? Y al final devolverla al mar, ¿eh? Pero si te fijas está toda estructurada como que podrían haber bocadillos, los personajes podrían, porque además la acción es muy sencilla, ¿no? ¿Y tú crees que necesitan...? No, pero obviamente no necesitan bocadillos, es decir, ya lo estás contando sin texto, o el texto va aparte. ¿Cómo? En los espacios blancos que ves, ahí va el texto. Porque son pequeños textos. Ah, bien. O sea, el dibujo empezaba colocando el texto allá para saber que no iba a haber problema. Esto me lleva a preguntarte una cosa, que es, ¿tú te has sentido más cómodo en el mundo de la ilustración, en el sentido de crear imágenes construidas en sí mismas, cerradas, aunque luego tengan relación unas con otras dentro de un libro, más que en el mundo del cómic? ¿Te has sentido más a gusto trabajando esas escenas y desarrollarlas más que viñeta a viñeta? Vamos a ¿Por ver. qué? Porque en el cómic no has querido insistir mucho, has trabajado esporádicamente. El cómic a mí me llevaba un tiempo excesivo, ¿verdad? Como a cualquiera que haga cómic y tal. Claro. Y a mí esto me gustaba también. Y como tampoco mis cómics tuvieron una difusión ni una proyección realmente importante, pues desarrollé más todo esto, ¿eh? Me hubiera hecho falta alguien que hubiera dicho, oye, creo en que tu forma de hacer cómic, una editorial, lánzate. O sea, para mí el cómic, como tiene el aspecto narrativo, que es lo emocionante, lo que aquí es el hallazgo, allí es la emoción de contar una historia, que siempre lo digo, aquí de alguna manera hay un texto, aunque sea mío el texto, y yo sé de esto, no tengo por qué representarlo todo, porque son unas ilustraciones que yo fijo la atención en aquellas escenas, en aquellos momentos que me interesan. Y cuando algo no me interesa, aunque no lo ilustre, no pasa nada. En sentido contrario, creo sinceramente que en cómic hay que mostrarlo todo. Hay que mostrarlo todo. No puedes contar una historia ocultando esto, a no ser que la propia historia te lo pida, ¿no? Sí. Pero yo creo que el relato hay que desarrollarlo. Claro. Y no puedes decir, como no me gusta dibujar tal cosa, claro, pues esto te obliga, digamos, a llevarlo. Pero, aquí no, aquí puedes elegir. Pero tu trabajo en el cómic ha sido, ahora se estudia y históricamente se ve como un trabajo crucial en la historia del cómic español, es decir... Yo también cambié porque aquello era una especie de pop así del momento divertido, ¿eh? Sí. O sea, para mí lo de Trinca fue como un juego, una broma. Bueno, pues que Peter Petraque es revolucionario, es muy importante, porque tú trajiste todo ese mundo pop, claro, y de color, y de diseño, y de geometría... Sobre todo eso, yo lo que hice fue una broma, una broma para mí mismo,
porque el planteamiento era como Roberto Alcázar y Pedrín. Cuando lo digo se ríen, pero es que es la verdad, un malvado y uno que con un niño no gana. Y entonces lo que pasa es que al ir a parar a una revista que yo ignoraba el tipo de revista que iba a hacer, porque yo venía de unas cosas que hacían como suplemento a La Ballena Alegre, que se llamaba El Vallenato, y ahí hice mis primeros trabajos de cómic, en El Vallenato. Y como aquello era infantil 100%, me hablaron de una revista, preparé una cosa y tal, y yo hice una cosa infantil 100%. Luego me encontré con la sorpresa de Palacios, con la portada aquella. O sea que tú estabas pensando más en un público infantil, así, y luego te encontraste que estaba... Si te fijas, o sea, ya no hablamos del dibujo, hablamos del sentido que tiene... Que era más una publicación para adultos o... Claro. Yo lo que hice fue una broma casi para mí mismo. Voy a divertir, venga, un detective de estos, un niño, tal. Sí. Y luego lo que pasa es que como vi que la revista era tal... El caso es que luego de eso hay una evolución, tú conoces trabajos míos posteriores. Sí, claro, también, claro. Luego hay un trabajo, bueno... Que ya hay cosas más complicadas. La Pista Atlántica, todo ya es un dibujo... Y luego en blanco y negro, ya hay un trabajo diferente. Pero la propuesta es muy interesante. Que tampoco se entiende, tampoco o no acaba de entenderse. Pero sin embargo luego... tú formas parte, es como la avanzadilla de lo que luego se llama la escuela valenciana del cómic, ¿no? Sí. Claro, esa idea de la línea que marca... Sin duda. Hay unos que son más y diría que el sentido que va a tener el trabajo, es decir, esto que hablábamos de la seriedad, la seriedad no quiere decir ser serios, hay que bromear y todo lo que sea, pero el planteamiento del trabajo que sea profesional, eso creo que caló bastante en el sentido, y también buscar un tipo de historias, mientras que lo que se llevaba era el underground, aquí se genera una vuelta a contar historias, ¿cómo diría yo?, con más conexión con recuerdos de cine, de películas, de cosas que nos interesan, de cierta diversión y tal. Es decir, la movida valenciana se distinguía un poco por eso también, ¿no? Pero sí, efectivamente, el valor de la línea, hombre, en unos más que en otros. Todos han evolucionado, han ido a parar cada uno a su cosa, ¿no? Y no todos manejaron línea. Valor de la línea sí, pero con distinta ejecución, diría yo. Sí, bueno, pero todos, es verdad que hay esto de la línea clara de Hergé y todo ese tipo de escuelas así, donde la línea define mucho lo que es la composición, la estructura de todo el dibujo, ¿no? Está como ordenado, está todo como claro, hay una claridad. Pero claro, tú llenas la página. Lo mío radical. Lo tuyo es radical porque tú llenabas las páginas. O sea, para poder leer, yo recuerdo esas páginas completas en la que aparecen unos personajes caminando y hay un mundo alrededor. Claro. Hombre, de cientos de personajes. Todo hay que decirlo. Cuando he hecho cómic, he procurado que en determinados momentos, me permita no hacer ilustración, sino hacer una viñeta grande. Sí. Que nunca debe funcionar como ilustración, y de hecho nunca la empleo yo como si fuera una ilustración más, sino que es, en el sentido del relato, hay un momento que no tiene tampoco por qué ser el clímax de la narración, pero a mí me interesa en ese punto desarrollar esto que tú dices. Hay un punto teatral y escenográfico muy divertido en tus cómics, porque de repente te encuentras con que hay un montón de personajes haciendo cosas y dentro de lo que es la trama principal, que son los personajes que están haciendo, alrededor de ellos hay todo un mundo de gente haciendo cosas. Que a veces es más interesante que lo que está ocurriendo. No se nota, y luego hay sentido del humor también. Hay esa cosa muy teatral casi del cine clásico, ¿no? Que es muy escenográfico. Me he encontrado, me apetece comentártelo. Sí. Me he encontrado en el internet gente a la que no conozco ni sé quién son, que han entendido mi trabajo
a la perfección. Es curioso porque esto es lo que me gustaría haber visto escrito en la crítica, digamos, habitual, que no es que me trate mal, pero hay gente por ahí suelta que no conozco ni su nombre y tal, sí que los tengo de alguna manera, conservo este material, pero me asombra cómo han pillado lo que yo pretendo, lo que yo auténticamente pretendo en el TVO, lo han pillado perfectamente. Y es más, te diré, yo creo que va más porque ahora las nuevas generaciones están más interesadas en el aspecto visual más que en el narrativo. Es decir, la influencia que ha tenido el cine en la narración gráfica, en lo que es el cómic, ha sido tan increíble que también ha limitado mucho a la hora de desarrollar gráficamente el cómic, ¿no? Porque había que contarlo de una manera cinematográfica. Por ejemplo, tus trabajos, aunque hay mucho del cine, pero a nivel de dibujo yo no veo una narración cinematográfica para nada, yo lo que veo es una narración gráfica. Es gráfico, es gráfico. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que estás creando imágenes y eso dificulta la lectura en cierta forma porque las aleja del cine, pero la enriquece porque estás creando páginas y estás creando diseño, ¿no? En diseño gráfico sobre el papel. Entiendo las dificultades que habrás tenido, porque no es comercial, entre comillas. No, aparte he hecho muy poco, lo reconozco. Claro, que claro, en las ilustraciones, si eres más aceptado, porque lo que estás proponiendo encaja dentro del mundo comercial, pero en el cómic es verdad que es más complejo y va a tardar más tiempo, pero yo creo que ya la gente, poco que mire, pues se da cuenta de que ahí hay un trabajo. Leyendo opiniones y tal, me encuentro por alguien, conocer la edición esta que hizo Desfiladero de la Pista Atlántica, el tomo este que... Me la he traído para que me la dediques. Hay alguien que dice, creo y espero más historias de la Pista Atlántica porque no está agotado el tema. Como no doy por agotado el tema con estas dos historias, espero más. Bueno, esto es muy gratificante, ¿sabes? Claro que sí. Pues ya sabes, 15 páginas más nos tienes que dar de la Pista Atlántica. No, me parece que ya no llego a eso. Ojalá tuviera mucho tiempo por delante. Hay una especie de proyecto que si va adelante, pues si te fijas en esta exposición hemos excluido el cómic. Sí. Pero no descartamos que haya una exposición monográfica sobre todo el tema de cómic. Me tenéis que avisar. Ya te tendría al corriente. Uy, me tenéis que avisar para eso, ¿eh? Pasas a formar parte del grupo de gente que, bueno... Sí, me encantaría. Pues nada, Miguel, muchas gracias. Ha estado muy bien, agradecido a ti. Gracias a Miguel Calatayud, a los comisarios Felipe Hernández Cava y Loreto Rodríguez y al Centre del Carme por hacer posible esta extraordinaria exposición. Aplaudimos que los museos y las instituciones artísticas celebren el arte del dibujo, la ilustración y el cómic con la ambición y relevancia que merecen. Gracias por apoyar vuestro canal favorito. Volveremos con nuevos episodios en La Piscina Comics.